Buenos días, hermanos. Un gozo darle gracias al Señor por poder reunirnos un día más a través de este medio y gozarnos también porque el Señor nos ha dado una revelación en la cual nosotros podemos conocerle mejor y apreciar la voluntad que Él tiene preparada para nosotros. Oramos al Señor para dedicarnos luego a la exposición de su palabra. Padre eterno, te damos gracias por esta mañana. Agradecemos, Señor, la bondad que nos has dispensado al darnos un día más de vida, para permitirnos, Señor, adorarte y alabarte. Este día especial, Señor, en que recordamos y celebramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el cual nos exponemos a tu preciosa palabra. Y qué privilegio, Señor, es que tú nos hables personalmente a través de ella. Que tu Espíritu Santo, quien la proveyó para nosotros, Señor, nos ayude a entenderla y a guardarla en nuestro corazón para ponerla por obra. Bendice, Señor, a todos los que reciben tu palabra y ayuda a tu siervo para que pueda ser instrumento de bendición también. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Bien, primera de Juan es la carta que nos tiene ocupados durante estos últimos domingos. Hemos dado gracias al Señor porque es una carta de mucho estímulo, de mucho ánimo para la vida de todo creyente. Primeramente para los que Juan escribió originalmente, que se encontraban en tiempos de, a lo mejor, de dudas, de preocupaciones por tipos de enseñanzas o filosofías que se estaban introduciendo en la iglesia. Estos tipos de enseñanza y filosofía que estaban poniendo o sembrando dudas en el corazón y en la relación de los hijos de Dios con su Padre Celestial. Así que Juan, de manera amorosa, de manera motivadora y también de manera exhortadora, nos ayuda para poder vivir este tiempo presente, al igual que los primeros lectores de esta carta, con un corazón estimulado a perseverar, a amar y a permanecer en nuestra relación con el Señor. Ustedes saben, la mayoría, que nosotros con mi esposa Patricia hemos sido abuelos hace algunos meses, 8 meses específicamente, y que además, por causa de esta situación pandémica mundial, no hemos podido ver a nuestro nieto Ezra desde que nació. Solo hemos podido ver su progreso desde que nos enviaron las primeras fotografías del bebé dentro del vientre de su mamá hasta el día de hoy. Las últimas fotografías son de cumpliendo sus 8 meses de vida. Y lo hemos visto crecer y progresar. Lo hemos visto desde estar en la cuna a estar en el suelo intentando moverse o gatear hasta el día de hoy, balbuceando los primeros sonidos, pasando de tomar leche materna a comer alimento un poco más sólido, de probar nuevas cosas y de entablar una relación con sus padres cada vez más cercana y más enriquecedora. Verlo crecer es asombroso y oramos de continuo por él y por sus padres para que ese crecimiento físico también sea acompañado con un crecimiento espiritual y un día el Señor le provea lo más pronto posible la salvación y lo exponga al Evangelio. Crecer es algo natural. Cuando las personas nacen y crecen no nos extraña, es más bien nos alegramos y nos asombramos del crecimiento de las personas. Pero si no lo hacen, entonces lo consideramos como algo extraño, probablemente algo anormal o algún tipo de defecto o enfermedad o una condición especial en la genética de esa persona, porque crecer es algo natural. La vida cristiana también nos habla de ese ámbito, del crecimiento. Crecer en la vida cristiana
al nacer en Cristo. Cuando Cristo nos alcanza con su salvación y Dios Padre nos hace sus hijos, Jesús dice que nosotros nacemos a una nueva vida. Esto se lo explicó a Nicodemo allá en el Evangelio del mismo apóstol Juan, capítulo 3. Crecer en la gracia y madurar para ser como un hijo maduro en Cristo. Ese es el motivo de la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y también del apóstol Juan. Crecer para madurar, para avanzar, para prosperar en nuestra vida espiritual. Es el propósito de Dios también al proveer todos los medios de gracia, puesto que el propósito de Dios para esta vida y la eterna es que crezcamos más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo y al conocimiento de Él, para que podamos disfrutar de esta nueva vida abundante que el Señor nos ha dado, que es ser más como Cristo. Así que Juan nos lleva en este pasaje, primera de Juan capítulo 2, versículo 13 al 17, en este proceso de crecimiento, pero a la vez también nos advierte de que hay peligros que impiden el crecimiento. Así que esta porción de Juan, primera de Juan capítulo 2, versículos 12 al 17, tiene dos divisiones naturales muy fáciles de identificar. Desde el versículo 12 al versículo 14 nos muestra el ámbito del crecimiento y las etapas del crecimiento natural de todo creyente. Y luego, desde el versículo 15 al versículo 17, nos advierte de los peligros o del peligro que hay en nuestro entorno que pueden impedir ese crecimiento, para que nosotros podamos ser advertidos y evitar este peligro y crecer de manera natural y sostenida en nuestra vida espiritual. Empezamos entonces con viendo estas etapas del crecimiento desde el versículo 12 al versículo 14, las etapas del crecimiento. No voy a ir por los versículos de manera ordenada, más bien voy a unir lo que el apóstol Juan, en su forma natural de escribir como judío, nos expresa en estos pasajes. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y luego, en el versículo 13c, es decir, 13 en la tercera parte, vuelve a hablar de los hijitos. Entonces voy a unir hijitos, jóvenes y padres en un solo pensamiento. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Versículo 12 y versículo 13 en su tercera parte. Nacidos espiritualmente, como recién nacidos nos acercamos a Dios en arrepentimiento y fe. Porque dice, vuestros pecados han sido perdonados. Es lo primero, es nuestro primer acercamiento a nuestra relación con Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Como pecadores arrepentidos. El apóstol Pedro le dice a los que escuchaban allá en Jerusalén el día de Pentecostés, arrepentíos y acercaos a Dios para que vuestros pecados sean perdonados. Así que nuestra primera experiencia de acercamiento a Dios es que somos pecadores. La mala noticia es que como pecadores no podemos estar en comunión con Él, pero la buena noticia es que a través de Cristo, nuestro Salvador, y por su obra en la cruz, nosotros tenemos entrada a este reino nuevo, pero también a la familia de la fe, que es la familia de Dios, y por lo tanto nos convertimos, es decir, somos hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Como dice Efesios capítulo 1, por el puro afecto de su voluntad hemos sido adoptados por Dios. Así es que son las buenas noticias que vienen con Jesucristo, con su salvación, con su muerte y su resurrección. La buena noticia que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cuántos de nuestros pecados? Todos nuestros pecados han sido perdonados
porque la obra perfecta del Cordero de Dios quita el pecado. La sangre preciosa y eterna de Cristo es el final perfecto y único sustituto en la cruz para remisión, es decir, para perdonar, para quitar nuestros pecados. Si hay una buena noticia es que nuestros pecados han sido perdonados. Y el paralítico que fue llevado por los 4 amigos, bajándolo por el techo de la casa, oyó decir del Señor: toma tu lecho y anda. Pero lo que más impactó al público de allí: hijo, tus pecados te son perdonados. La mujer pecadora que entró en casa de Simón el fariseo, que ungió los pies de Jesús con perfume, escuchó las palabras del Señor: tus pecados te son perdonados. La mujer que trató de ser apedreada y fue llevada por adulterio ante la presencia del Señor Jesucristo, dice: ve, no peques más, yo no te condeno, tus pecados te son perdonados. Así que nuestra entrada a la familia de Dios, nuestra entrada a la relación filial con el Padre Celestial, es a través de la limpieza de nuestros pecados. Por eso los hijitos, los que son recién convertidos, los que han recibido al Señor Jesucristo como su salvación en el principio, son corazones llenos de gratitud porque reconocen el perdón de sus pecados. Es decir, Dios perdona los pecados una vez y para siempre. Los pecados han sido y son permanentemente perdonados por Dios. Romanos 6:11 nos dice que nosotros debemos tener este pensamiento en nuestro corazón y continuamente predicarlo a nuestras vidas, porque a veces nos olvidamos y el mundo y Satanás, como nuestro acusador, el diablo, anda diciéndonos que nosotros no hemos sido perdonados, pero la Biblia nos dice que Cristo es suficiente, que la sangre de Cristo nos limpia y nos perdona de todos nuestros pecados. Por lo tanto, nuestra mente debe llenarse de esta verdad profunda. Dice Romanos 6:11, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, para vivir para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros corazones mortales, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, porque nuestros pecados han sido perdonados. Nuestra relación con el pecado no es la misma que teníamos antes. Nuestros pecados han sido perdonados. Y quizás es un tema para otro día, pero debes aprender a relacionarte con el pecado de una manera distinta. Así como te relacionas con Dios de una manera distinta. El pecado hacía que Dios fuera el juez justo, que derrama su ira sobre todo pecado y pecador. Pero hoy en día, como hijos de Dios, ese juez se ha transformado en tu Padre Celestial. Ese juez que te miraba con juicio y condenación, hoy te mira con amor y misericordia. Así que, hijitos, es lo primero que conocemos de Dios, la remisión de nuestros pecados. Por vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, a causa de su nombre, a causa del nombre de Jesús. Juan intencionalmente pone énfasis en el término, no dice en el nombre, sino que por su nombre, a causa de su nombre. No a causa de Jesús, es a causa del nombre de Jesús. El término no es una simple designación, sino la revelación de la persona y obra de Dios. Dios perdona los pecados en base a la muerte de Cristo, en base a la sangre de Cristo en la cruz. Lo que se da a entender es que todo aquel que cree en Jesús y confiesa y se arrepiente, recibe el perdón de pecado. Ya lo dice en el capítulo 1, versículo 9, capítulo 2, versículo 1 y 2, y luego lo dirá en el capítulo 4, 10. No encontramos nada digno de amor en nosotros para que Dios nos perdonara de nuestros pecados. Solo es su amor, su voluntad de amarnos aún siendo pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8.
Es la única forma de ser hechos hijos de Dios y tener entrada a la familia de la fe. Entonces, además, ser coherederos con Cristo en las moradas celestiales. Todo esto y más ocurre al nacer de nuevo como hijos amados de Dios por medio de Cristo. Para que no nos quede duda, el Espíritu Santo viene y nos sella para la eternidad, iniciando así una obra de cambio o de crecimiento que dice el apóstol Juan, que solo se detendrá en la gloria cuando estemos frente a nuestro Señor y Salvador, cuando nuestra salvación sea consumada. Pero aquí Juan dice, os escribo a vosotros hijitos, a los que han nacido en la fe, a los que sus pecados han sido perdonados, a ellos, a los que inician su vida espiritual, a ellos les escribe y les dice, hijitos, vuestros pecados han sido perdonados, no dudes. Y recuerdo y he contado esta anécdota a muchos de mis hermanos, especialmente a los que están recién convertidos. Cuando yo me convertí, hace ya muchos años, cuando a la edad más o menos de 15, 16 años, me convertí al Señor. Ese mes me convertí como 10 veces, por lo menos. Porque cada vez que descubría un pecado en mi vida, dudaba de ser salvo. Y volvía y hacía la oración del pecador y todo lo demás. Pero luego leyendo la Biblia y creciendo en mi relación con el Señor, me di cuenta de que no dependía de lo que yo hacía, sino de lo que Cristo había hecho en la cruz. Y descansé. Mi culpa fue quitada. No solo mi pecado, sino que la culpa del pecado fue quitado de mí. Mi corazón se alivió y descansó. Son los primeros atisbos de nuestra relación con el Señor. Son nuestros primeros pasos en nuestra vida espiritual. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, que nosotros conocemos en parte. Y voy a leer ahí, dice Pablo en 1 Corintios 13, 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y es interesante, siempre me asombra esta frase, conoceré como fui conocido. Dios ya nos ve en Cristo Jesús. Nos ve sentados en las moradas celestiales, nos ve disfrutando de esta relación eterna con Él. Ya nos ve enteramente perfectos en Cristo. Nosotros vemos en parte, pero entonces veremos cómo somos conocidos por Dios. Dios, cuando nos mira en Cristo, ve la obra perfecta. Pero todavía en este tiempo presente, en esta espacio de tiempo para nosotros, estamos siendo perfeccionados. Lo que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día del fin. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Así que, hijitos, los primeros pasos, aquellos que están comenzando su relación con el Señor, o están renovando su relación con el Señor, hermano, hermana, si tú estás volviendo a tu relación con el Señor, es como si empezaras de nuevo, como si dieras tus nuevos pasos. Renueva esta relación con el Señor. Tus pecados han sido perdonados. Si te has arrepentido delante del Señor, si has confesado tus pecados y te has aferrado a la salvación del Señor Jesucristo, tus pecados han sido perdonados. No hay pecado más grande que el perdón de Dios. Ningún pecado puede ser mayor que la misericordia y el poder de la sangre de Cristo. Tus pecados han sido perdonados, tu culpa ha sido quitada. Puedes vivir mirando a Dios a través de Cristo sin ser condenado, porque tus pecados han sido perdonados. Ahora Juan se extiende hacia los jóvenes y dice, versículo 13, la segunda parte: os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno.
He escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces versículo 13, la segunda parte, y el versículo 14, también la segunda parte, les escribe a estos jóvenes, que es el ámbito de ya personas creciendo, avanzando en su vida espiritual, siendo activos, porque dice, habéis vencido, o sea que están en un proceso de crecimiento y de avance, de lucha y de victoria. Habéis vencido al maligno. ¿Quién es el maligno? Obviamente, nuestro mortal enemigo, Satanás. Él dice, escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, es decir, han adquirido en su vida espiritual fortaleza. Sus músculos espirituales están desarrollados por el uso de la verdad, de la palabra de Dios. Dice, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Entonces, victoria y fortaleza están unidos a la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice que debemos alimentarnos de la palabra de Dios para que crezcamos en la vida espiritual. El autor de Hebreos dice que debemos dejar las viandas de recién nacido y alimentarnos con alimentos sólidos para que crezcamos y en el ejercicio de la fe, es decir, en el uso de la palabra de Dios, podamos discernir entre lo bueno y lo malo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, y lo estamos estudiando en los días jueves, a todo esto los invito los días jueves, a alimentarse de la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, ahí en primera y segunda de Timoteo también, esfuérzate, ejercítate en la piedad, porque es provechoso para tu vida, al igual que a nosotros. Si ya has avanzado en tu vida espiritual, si has llevado un tiempo de creyente, debes estar creciendo, debes ser un vencedor, debes ser un joven fuerte, porque te estás alimentando continuamente de la palabra de Dios. Aquí la clave para vencer al maligno, para ser fuertes y vencer al enemigo mortal de nuestras almas, a ese león que anda rugiendo buscando a quien devorar, a ese maligno y sus huestes celestiales con las cuales nosotros nos ponemos la armadura del Señor, Efesios capítulo 6, y nos defendemos de las acechanzas, de los dardos del maligno. El Señor nos dice a través del apóstol Juan que nosotros somos vencedores. Pablo dice en Romanos 8, ustedes son más que vencedores en Cristo Jesús. Es decir, naces a la nueva vida y comienzas una vida de crecimiento espiritual. Aquí el ámbito es que ya estás avanzando, ya estás creciendo en tu vida espiritual, pero pronto, una vez que te conviertes al Señor, pronto en la vida cristiana, nos damos cuenta que de dos cosas, que debemos crecer, que es nuestra responsabilidad crecer, que es algo natural que debe ocurrir en el creyente. El crecimiento es algo que debe ocurrir en todo hijo de Dios. Y segundo, que en este crecimiento nos damos cuenta que hay diversas luchas que acompañan a los hijos de Dios en el proceso. Por eso, vence al maligno, sé fuerte, permanece en la palabra de Dios. Los jóvenes, los que crecen en la vida espiritual, y aquí no está hablando de edades cronológicas, está hablando de edad espiritual, de madurez espiritual. Y puede ser que una persona de muchos años se haya convertido recién al Señor y sea un bebé espiritual, o otro que está avanzando en su vida espiritual y rápidamente se ha transformado en un joven victorioso espiritualmente hablando. Jesús nos recuerda que en el mundo tendremos aflicción. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado porque en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, y si Cristo nuestro Señor ha vencido al mundo, la victoria nos pertenece. La victoria aplastante sobre el diablo fue profetizada en el origen. Génesis capítulo 3, versículo 15, uno que descendería de la simiente de la mujer derrotaría a nuestro mortal enemigo, la serpiente antigua, y lo vencería para siempre, quitándole el poder sobre los hijos de Dios.
El mundo como sistema antagónico también, promovido por el Satanás, y el pecado con su poder esclavizante ha sido destruido y nosotros tenemos libertad. Si el Hijo libertare, ¿qué dice el Señor? Seréis verdaderamente libres. Jesús ha vencido y nos ha dado su victoria. Somos más que vencedores si estamos en Cristo Jesús. Pero a la vez también nosotros no debemos relajarnos como cristianos. Permanecemos firmes en la batalla, velando. Tenemos una armadura, tenemos las armas que Dios nos ha dado, tenemos el poder del Espíritu Santo. Filipenses 4:13, todas las cosas nos han sido dadas para vencer en este mundo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Para ser más que vencedores, como dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 37. Esta idea será repetida en varias ocasiones en esta breve carta, porque es necesario recordarnos que no estamos a merced del enemigo, que no estamos a merced del pecado, sino que siendo soldados diligentes, como aprendimos en primera y segunda de Pedro, nos mantenemos alertas, velando y orando, asidos de la palabra de verdad, llenos del Espíritu Santo, vamos de triunfo en triunfo. La vida cristiana es un crecimiento, es un avanzar, es una lucha, son batallas, pero son victorias. Y tenemos la guerra ganada en Cristo Jesús, pero aún combatimos en este mundo, en medio de este mundo, con nuestro cuerpo mortal. A diferencia de los niños espirituales que se enfocan primeramente en la devoción a Dios, los jóvenes espirituales han progresado hasta estar interesados en la claridad de la doctrina también. No solo cuando recién nos convertimos, no solo nos enfocamos en saber quién es Dios, quién es nuestro Señor Jesucristo que nos salvó y cómo amarle, y nos alegramos de conocer sus atributos, sus cualidades. Nos interesa saber quién es la persona del Señor Jesucristo y le amamos por quien es, no solo por lo que hizo, sino que los jóvenes ahora también se interesan por la doctrina, por la palabra de Dios. Al alimentarse de ella van escarbando, aprendiendo, conociendo y creciendo en el conocimiento de su Salvador y de los medios de gracia y de lo que significa vivir en el reino de Dios, que es un reino eterno, que es un reino inconmensurable. Pablo dice en Romanos capítulo 11, profundidad, altura, anchura, no hay dimensiones que puedan contener el reino de Dios. Por lo tanto, necesitaremos una eternidad para seguir avanzando y conociendo. Los jóvenes espirituales se caracterizan por una comprensión de la verdad bíblica y por una defensa de esa verdad. Al defender la verdad estamos hablando de que hay personas que atacan la verdad, que engañan o intentan confundirnos con enseñanzas erróneas. Por eso el que va creciendo y madurando en la fe se hace cada vez más excelente en cuanto a aprender la palabra de Dios. Han superado el egocentrismo infantil de concentrarse en el Padre y yo, mi Padre y yo, mi Señor y yo, como esos creyentes que a veces han confundido su relación con Dios como una relación egoísta y piensan que pueden ser hijos de Dios viviendo en una esfera. Es como el bebé que vive en su corralito o en su cuna y piensa que ese es el mundo. Pero el que ha salido y está caminando empieza a explorar y se admira de todo lo que puede aprender y crecer en la vida espiritual. Los jóvenes espirituales son así, están creciendo, avanzando. Lo que no es natural es que tú te quedes en tus primeros pasos. Así que Juan dice, es natural crecer, ser más conocedor de la palabra de Dios, venciendo al maligno, venciendo al pecado, venciendo las tentaciones para crecer y avanzar. Vivir como hijos de Dios demanda crecimiento. Armados con la sana doctrina que se nos es enseñada a través de la palabra de Dios, la comunión con el Espíritu Santo y la comunión en la iglesia, donde somos adiestrados y enseñados en la sana doctrina,
para que abundemos en buenas obras. Efesios capítulo 4 nos dice que Dios ha diseñado la iglesia para que nos edifiquemos mutuamente a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Efesios capítulo 4 dice que somos edificados para gloria de Dios y para expandir el Evangelio. También el Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 28, en la Gran Comisión, ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Para qué? Para que puedan crecer. No solo debes nacer, debes crecer. El tercer ámbito de crecimiento es padres. Os escribo a vosotros padres. Versículo 13, la primera parte, y versículo 14, la primera parte. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Parece algo redundante, y en verdad lo es, porque Pablo está poniendo énfasis cuando repite alguna idea. El énfasis es que nosotros podemos llegar a ser padres espirituales porque conocemos al que es desde el principio. Y nosotros podemos llegar a ser padres espirituales porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Conocéis al que es desde el principio? ¿Habéis conocido al que es desde el principio? Parece redundante, pero está haciendo una afirmación. Todos nosotros tenemos padres naturales, pero también todos nosotros tenemos padres espirituales. Pablo dice que es el padre espiritual o la madre espiritual de Timoteo. Dice que él lo engendró en sus prisiones y a muchos otros también. Dice que es como una madre que cuida a sus hijos. La iglesia es considerada la madre en la tercera carta de Juan. Habla como si la iglesia fuera una madre, o en segunda de Juan. Y nosotros somos los hijos. La idea aquí es que hay padres espirituales. Cuando yo nací al Evangelio, algunos me adoptaron también como hijo. No solo Dios, sino que en el ámbito de la fe hay hermanos que te adoptan como hijo. Ese es un tremendo beneficio, hermano. Cuando alguien se acerca a ti y te dice, hermano, yo te quiero ayudar para que crezcas en tu vida espiritual, tú debes dar gloria a Dios, porque alguien se ha dedicado y está interesado en tu crecimiento espiritual. Hay de aquellos que desprecian la ayuda que los padres espirituales quieren dar a los recién convertidos, a los que están creciendo en la fe. Padres espirituales. La paternidad en la familia de Dios es algo importante. La paternidad en nuestra relación con Dios es fundamental, pero la paternidad en la vida espiritual es algo importante. Por eso la Biblia nos dice que debemos hacer discípulos, enseñar a los que recién convertidos y que guarden, es decir, que atesoren todas las cosas que el Señor Jesucristo os ha enseñado. Que ayudes a los más jóvenes o a los recién convertidos a avanzar en la fe. ¿Cómo lo hacen? No solo enseñándoles la palabra literalmente, sino también siendo un buen ejemplo. El padre es un ejemplo para sus hijos. Mal o buen ejemplo, pero es un ejemplo para los hijos. El padre es una influencia, ya sea positiva o negativa, para sus hijos. Por lo tanto, si tú te consideras un hombre o una mujer madura en la fe, no olvides que tú eres un ejemplo y una influencia para los otros que te rodean. Pueden ser para niños espirituales recién convertidos o para personas que están creciendo en la fe. Siempre hay hermanos menores y hermanos mayores, y hay padres en la fe. De hecho, en la historia de la iglesia se consideró a un grupo de personas que vinieron como reemplazo natural de los apóstoles, que fueron llamados los padres de la iglesia. Estas personas abrazaron el liderazgo con madurez, con fortaleza y con un carácter probado, con conocimiento de la palabra de Dios, y ayudaron a los creyentes a perseverar en la fe.
Hubo un tiempo en que no hubieron personas maduras en la fe y la iglesia casi desapareció por la gracia de Dios. Hubo la Reforma y personas como Martín Lutero, como Juan Calvino, como John Knox y otros más fueron y se levantaron como padres para estimular a los niños para crecer en la fe, y se produjo este tremendo movimiento de la Reforma. Hoy en día necesitamos que los padres espirituales, hermanos, se levanten de su comodidad y miren a sus hermanos menores y se preocupen por ellos. Hay una deficiencia en la familia de la fe, y es que hay falta de crecimiento, hay inmadurez en los hijos de Dios. Pero una de esas faltas es que los maduros, los padres espirituales, están tranquilos y relajados sin preocuparse de su hermano. Cuando Dios se acerca a Caín y le pregunta por su hermano, ¿qué dice Caín? Pecaminosamente su corazón egoísta, enfocado en sí mismo, dice, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y la respuesta es sí. Cuando Jesús enseña la parábola del hijo pródigo a los fariseos, le está diciendo que ellos son como el hermano mayor, que se deleitaba en su relación con su padre, se gozaba de los bienes de su padre, pero no estaba preocupado de su hermano menor que había ido y desperdiciado su vida en el mundo. Jesús habla a esos fariseos que se sentían vanagloriosos y orgullosos de ser buenos judíos, pero despreciaban a los hermanos menores que eran pecadores. Jesús les dice a esos fariseos, llegó el hijo mayor a buscar a los hijos perdidos de la casa del Padre. Jesús era el hijo mayor, pero a nosotros nos envía también, si somos padres espirituales, si hemos llegado a un nivel de madurez, si somos reconocidos como líderes en nuestras congregaciones o como líderes en nuestra comunidad cristiana, si llevamos mucho tiempo en la fe y creemos haber alcanzado conocimiento y relación con el Señor, entonces asume tu paternidad y preocúpate de tu hermano, de tus hijos menores, de tus hermanos menores, de tus hermanos jóvenes, de aquellos que están esforzándose por crecer, pero que necesitan el estímulo de los padres espirituales. La Biblia nos invita, nos impulsa, nos hace responsable de nuestros hermanos menores. El Señor te amoneste con estas palabras. Si tú eres un hombre, una mujer madura en el Señor, debes asumir esta responsabilidad natural en la familia de la fe. Sé un hermano mayor. Da un buen ejemplo. Estimula, anima, exhorta. Como ya se nos ha dicho por mucho tiempo, no dejes de congregarte. Estimula a otros a las buenas obras. Hermanos, con temor, pero también con tristeza, los exhorto a ocuparse de sus hermanos, de su vida espiritual. Llama, visita, motiva, exhorta con la palabra, manda mensajes de texto. Hay tantos medios para poder acercarse a tus hermanos, aún en medio de esta pandemia. Sé valiente, hermano. Nosotros vivimos aquí en este sector de Villa Los Ríos, muy cerca. Temuco no es una ciudad extremadamente grande. No tienes que hacer grandes recorridos para visitar a tus hermanos. Siempre hay un hermano cerca de otro. El Señor nos ayude, hermano. Que no pongamos excusa, como puso muchos de nuestros personajes de la Biblia, como Moisés, cuando Dios le dijo a Moisés, tienes que ir a liberar a mi pueblo, y él dijo, pero ¿quién soy yo? Soy tardo para hablar, mira aquí, allá, poniendo excusas. Pero ¿qué dice el Señor? Yo voy contigo, yo estoy contigo, yo te he dado mi espíritu, te he dado mi palabra,
puedes ir, animar, exhortar, corregir, instruir a tu hermano. Hazle bien a tu hermano. No solo te regocijas con tu relación con Dios y disfrutas de los bienes que Dios te ha dado, los bienes espirituales. Lo que has recibido de gracia, compártelo de gracia con tus hermanos. Los hijos espirituales, los recién nacidos, los jóvenes espirituales y los padres espirituales estamos en proceso de crecimiento. El apóstol Juan nos dice que al igual que todo hijo de Dios, pronto descubriremos que crecer trae consigo lucha. Crecer muchas veces es doloroso. Recuerdo cuando yo era ya un adolescente, se nos decía, ¿no? Los doctores decían que el crecimiento traía ciertos dolores porque los huesos se estaban estirando, los músculos estaban formándose. Había cierto dolor en nuestro crecimiento, pero había crecimiento. Desde el principio descubrimos que el crecimiento también trae ciertas luchas en la vida espiritual. Mientras los santos vivan en esta están obligados a obedecer el mandato de crecer. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, a mis espaldas. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un mandato de Dios. Pero Juan, al igual que todos los hijos de Dios, pronto descubrimos que crecer trae consigo luchas, y hay luchas porque hay enemigos. Ya identificó a un enemigo, el maligno, Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo de nuestras almas. Él sabe que no nos puede separar de Dios y de su amor. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39 nos dice: por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángel, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguno, ni lo alto, ni lo profundo, de ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero hay un adversario que está asociado con el maligno, y es el mundo también. Entonces el maligno es nuestro adversario, Satanás es nuestro adversario. Pero el Satanás ha diseñado un sistema para seducirnos, porque no es un adversario que viene y nos ataca de frente, es un adversario engañoso, es un adversario que se disfraza, es un adversario que no te ataca de frente porque es mentiroso, engañoso, es vil. Nuestro adversario está diseñando y ha diseñado a lo largo de la historia un sistema para pervertir la verdad y para engañar o seducir a los hijos de Dios, impidiendo ¿qué cosa? No su salvación, sino impidiendo su crecimiento espiritual para llevar gloria al Padre, pervirtiendo así nuestro crecimiento. El ámbito de Satanás y de todos los que viven en el mundo en delitos y pecados es el ámbito del mundo. Jesús dice en Mateo capítulo 6, cuando habla acerca de la oración del Padre Nuestro, dice: líbranos del mal o líbranos del maligno para que no entremos en tentación. Padre, a ti clamo, líbranos del maligno, pero líbranos del maligno para no entrar en la tentación. En su oración sacerdotal. También en Juan capítulo 17, el mismo autor de esta carta breve, 17:9, dice: palabras del Señor Jesucristo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, por el sistema del diablo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, nosotros seguimos en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Unidad, comunión. Cuando estaba con ellos en el mundo, hablando de Jesucristo y sus discípulos, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese, hablando de Judas. Juan 17:13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo.
yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, dice el Señor Jesucristo, sino que los guardes del mal. Nuestra oración es la misma del Señor Jesucristo. Guárdanos del maligno y no permitas que entremos en tentación. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo. Pedro dice eso. No somos de este mundo, somos extranjeros, somos peregrinos, somos pasajeros de este mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Así que el mandato es a crecer como niños, como jóvenes, como padres. Pero en este mandato de crecer hay enemigos del crecimiento. La segunda parte entonces de nuestro sermón es el impedimento para crecer, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis, es un mandato. No améis. Esto es uno de los grandes temas de la carta del apóstol Pablo. Amar, el amor es un gran tema. Aquí está puesto en negativo. Hay un amor que es dañino, un amor que es antagónico con el crecimiento y daña nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Es un amor que seduce, al igual que como Eva, el maligno fue seductor con sus mentiras y apeló a su deseo, así el mundo es un amante seductor, diseñado por el maligno para tentar la vida del creyente y desviarnos de nuestro crecimiento y de nuestro primer y único amor, el Señor Jesucristo. El mundo como sistema, que es la expresión aquí de Juan, cuando usa la palabra mundo, es sistema, el sistema del mundo. El mundo como sistema de vida y las cosas que produce este mundo pueden y en efecto son contaminantes de la relación con nuestro Padre Celestial. El hijo pródigo es un ejemplo que Cristo nos da en Lucas 15:13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Aunque era hijo, se apartó por un tiempo, viviendo perdidamente. Como el justo Lot, ¿verdad? Lo vimos en segunda de Pedro y también, obviamente, en Génesis allí. Aunque era parte de la familia de Abraham, él fue seducido. Dice que así como Lot puso sus ojos en el verdor de Sodoma y Gomorra y fue poniendo sus tiendas hasta vivir dentro de la ciudad, ese por un tiempo vivió allí en medio del mundo, pero fue rescatado, fue salvado como por fuego por los ángeles. Como Demas en el Nuevo Testamento, dice Pablo que se fue al mundo. Segunda de Timoteo 4:10 manifiesta claramente el motivo de la deserción de Demas. Amó a este mundo. El amor al sistema mundial, con su pecado, con su sabiduría, con su humanidad engañosa y satánica. Más de lo que Demas amó más al mundo que el reino de Dios, Demas fue culpable de prostitución espiritual, el tipo de pecado contra el que Santiago también nos habla y nos advierte fuertemente cuando nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Amar al mundo es despreciar nuestra relación con Dios. ¿Qué tal esta advertencia a nuestro corazón? ¿Hay incomodidad en tu corazón? ¿Estás evaluando tu vida? ¿Estás en esta condición coqueteando con el mundo? ¿Estás caminando por la cornisa? ¿Estás mirando el pasto verde al otro lado del cerco de protección de los mandamientos de Dios? Si es así, debes inmediatamente arrepentirte en tu corazón. Confiesa que amas al mundo o que estás enredado en el mundo y en sus amores y apártate de ello. Vuelve al Señor. Vuelve en sí como el hijo pródigo y restaura tu relación con el Señor. Aunque el mundo dice que sí se puede ser cristiano y además disfrutar de los placeres del mundo, como lo enseñaban los falsos maestros de ese entonces y los de ahora también, no existe tal idea. Es una aberración.
el cristiano carnal es una creación no bíblica. Solo existen dos personas en el mundo: los que creen en el Señor Jesucristo y los que están perdidos en sus pecados, los vivos para Cristo y los muertos espiritualmente. Solo existen dos personas y dos caminos: los que van al cielo, a la vida eterna, y los que van al infierno. Solo existen dos tipos de hombres: los que nacen en Adán y los que nacen en Cristo. Si eres un hijo de Dios y estás amando al mundo, entonces eres un hijo desobediente. Y si eres hijo de Dios, Dios tratará, tu Padre Celestial, tratará con tu desobediencia e infidelidad. No te dejará por mucho tiempo desviarte si eres hijo de Dios. No eres un cristiano carnal, eres un hijo desobediente y debes volver a restaurar tu relación con tu Padre Celestial. Dios tratará tu desobediencia. Hebreos capítulo 12. Dios ama a los hijos y los corrige. La disciplina vendrá. Si eres un hijo desobediente y tu amor está dividido, si estás coqueteando con el mundo, si estás caminando peligrosamente por el borde, si estás mirando al otro lado de la cerca de protección de la voluntad de Dios, Dios tratará con tu desobediencia e infidelidad. ¿Por qué no amar al mundo? Según el apóstol Juan. Juan capítulo 2, versículo 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Hay un producto de este mundo que no proviene de Dios, sino que proviene del maligno y de todos aquellos que se asocian con el mal. Todo lo que el mundo produce fuera de la voluntad de Dios y con el propósito de ir en contra de Él, los deseos pecaminosos son contrarios a la voluntad de Dios. Y Dios dice: no ames a ese mundo. Los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son la expresión de los deseos. Es decir, Juan menciona dos ámbitos de deseos y un ámbito de la expresión de los deseos. Dos ámbitos internos y uno externo. Ahora, no hice la aclaración, pero la hago aquí inmediatamente. Amar al mundo no es lo mismo que cuando Juan dice en Juan capítulo 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo. Esta palabra mundo aquí no tiene que ver con la palabra mundo en Juan capítulo 3. Esta palabra mundo tiene que ver con el sistema que el Satanás ha diseñado para seducir a los hijos de Dios y llevarlos y desviarlos de su relación sana con Cristo. Es el sistema que Satanás ha creado para mantener a los pecadores cautivos en sus pecados, esclavizados en el mal, muertos pero vivos espiritualmente. O sea, muertos físicamente, pero vivos físicamente, pero muertos espiritualmente, perdón. Los deseos de la carne es nuestra nueva naturaleza redimida, es decir, cuando nos convertimos al Hijo de Cristo, al Hijo de Dios, que es Cristo, por el poder del Espíritu Santo, nos ha trasladado del ámbito de la carne al ámbito de lo espiritual. El Señor Jesucristo dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, somos nacidos del Espíritu, no somos carnales, sino espirituales, dice el apóstol Pablo. Solo dos ámbitos. No hay cristiano mutante como dice el cristiano carnal. No hay tal aberración genética en la familia de Dios. Pero al estar aún en este mundo y nuestra salvación no estar consumada, pues falta que nuestros cuerpos mortales se vistan de inmortalidad, luchamos con los deseos de la carne, con el ámbito del mundo. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 nos dice: pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Romanos capítulo 7, y lee todo el contexto,
desde el capítulo 5 al 8, el apóstol Pablo dice que hay una lucha interna. Solo hay lucha interna porque nosotros somos espirituales y luchamos contra los apetitos de la carne que vienen del mundo hacia nosotros. Ahora nuestra lucha es con lo que viene hacia adentro, porque lo que tenemos dentro es el Espíritu Santo. Somos una nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5, 17. Nueva creación. Nacemos a la vida nueva como un nuevo ser. El nuevo nacimiento es descrito en la Biblia en términos de un cambio de ámbitos. De la carne al espíritu, de la tierra al cielo, de la esclavitud del pecado a la esclavitud de la justicia de Dios. Libres para servir. Libres para avanzar y creer y crecer. Puede que tú estés coqueteando por un tiempo con el mundo, pero pronto el Espíritu Santo y tu corazón regenerado te dolerá y tomará las palabras de Juan, de Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, que nos dice que podemos renovar nuestro amor y fidelidad al Señor confesando todos nuestros pecados y limpiándonos de nuestra maldad. Es lo que le dice el Señor Jesucristo a Pedro ahí en el aposento alto. Juan capítulo 13, no necesitas lavarte entero, solo necesitas lavarte los pies porque de vez en cuando te contaminas con el mundo. Los deseos de la carne son esa contaminación que viene a nosotros a través de los apetitos carnales, estos deseos que combaten en nuestro cuerpo. Y Dios quiera que pronto vamos a estudiar un poco más profundo esto de la relación de ahora que tenemos con el pecado, que no es la misma que teníamos con el pecado antes de conocer al Señor Jesucristo. Nosotros ahora tenemos el poder para decirle no al pecado, no al mundo y vencer a nuestro adversario, el maligno. Los deseos de los ojos. Los deseos no son pecaminosos en sí mismos. Tengo que hacer esta aclaración aquí. Porque la Biblia nos dice, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Viene de Pedro capítulo 2, versículo 2. El que desea obispado, buena obra desea. Dice en Primera de Timoteo capítulo 3. Los salmos están llenos de oraciones, deseando a Dios, su palabra, su templo, congregarse para adorar, el deseo de que nuestro amado vuelva pronto también para estar siempre con Él, es algo que está presente hasta el final de la Biblia. Pero los deseos de la carne y los deseos de los ojos son deseos pervertidos por el maligno, diseñados para apelar a nuestras pasiones que combaten en nuestra mente, la batalla más aguda y más presente que tenemos en nuestra vida espiritual. Los ojos son la puerta de los deseos que se posan en el ámbito de la carne, que es el ambiente del mundo caído, que es dominado por el maligno. Job hizo un pacto con sus ojos. José huyó del pecado. Salomón nos dice que los ojos altivos son aborrecibles a Dios. El autor de Hebreos nos dice que no debemos apartar nuestra mirada del autor y consumador de la fe, porque si lo hacemos nos podemos desviar en el camino de la salvación. Salmo 119, versículo 37. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu camino. La vanagloria de la vida, la publicidad de este mundo está diseñada para apelar a nuestros deseos a través de los ojos. Al igual que Eva, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, cuando en Génesis nos dice que fue tentada por este fruto, vio que el fruto era deseable. Pero en 2 de Corintios 11:3 dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuestros ojos son la puerta para estimular tus sentidos. Así que los deseos de la carne y los deseos de los ojos son los elementos que el enemigo a través del mundo, del sistema del mundo, usa para seducirnos. La vanagloria de la vida. Por medio de la vanagloria, la humanidad desafía a Dios y de manera arrogante, es una forma de explicar la vanagloria, es una gloria vanidosa y vacía
que arrogantemente intenta destronar al soberano del universo. Es vana, es vacía, porque se enfrenta al Dios Todopoderoso de manera arrogante diciendo, todo esto lo hice yo. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Todo esto es obra de mis manos. La vanagloria es la búsqueda de la independencia de Dios. El maligno dijo a Eva, seréis como dioses, tendréis dominio de tu vida, te harás a ti mismo. La vanagloria es un espejismo perverso que el mundo promueve. Si tienes esto, serás feliz. Si te casas con esta persona, serás feliz para siempre. Si tienes un buen trabajo, todo está bien. Si tu salud está perfecta, no hay problema. Es el espejismo de este sistema del mundo que ha entrado al cristianismo. Ya en el tiempo de Juan, el espejismo de pensar de que puedes vivir con un pie en el cristianismo y otro pie en el mundo. Disfrutar de los dos reinos sin problema. El peligro seductor de la vanagloria fue la tentación que Satanás usó para tentar a Jesús en el desierto. Todo esto te daré si postrado me adorares, dijo Satanás al Señor Jesucristo. Y Jesucristo dice, el único que te merece la gloria es Dios. Eso decimos, tenemos que decirlo repetidamente nosotros, cuando el mundo nos quiere seducir con su vanagloria, con este espejismo de que podemos ser mejores personas sin Dios. Que hay ámbitos de nuestra vida que podemos dejar a Dios un poquito de lado y usar los medios del mundo. Todo esto te daré si postrado me adorare. Podemos ser seducidos, pero los creyentes que creen son como los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11, versículo 38, donde dice, de los cuales el mundo no es digno, porque no fueron seducidos por la vanidad de este mundo. Hermano, ¿dónde estás poniendo tu énfasis? La vanagloria de la vida quiere desviarte de tus prioridades, de tu énfasis, de en qué vas a gastar tu vida. Y hermano, a veces la seducción viene a través de buenas cosas, un buen trabajo, una buena salud, una familia hermosa, oportunidades de progresar en este mundo pueden ser trampas mortales para el crecimiento espiritual. Hermanos, ¿cuántas personas han sido seducidas por el mundo? Teniendo una fe débil o no teniendo una fe real, fueron seducidos por el mundo. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Muchas de las semillas a veces ahogadas por este mundo. Se exponen a la palabra de Dios por un tiempo y cuando vienen las pruebas o el proceso de crecimiento, se apartan, se vuelven al mundo. Juan nos dirá que se fueron al mundo porque no eran de nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Ahora no es excusa, hermano, para no ocuparnos de nuestros hermanos menores. Por último, la advertencia final, versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El verbo traducido aquí es un presente continuo. El mundo pasa y sus deseos. El tiempo presente indica que el mundo está en un proceso de continuo deterioro. El mundo está pasando, podríamos decir, el mundo está en proceso de desintegración, de destrucción. Segunda de Pedro capítulo 3 nos dice que el mundo caerá en el fuego para ser destruido y recreado. Todos los que ponen su énfasis en este mundo van a darse cuenta de que están en un camino vacío, en un camino vano. Los deseos serán tu destrucción. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, es una tremenda exhortación.
No seamos necios poniendo nuestra esperanza en el mundo o en las cosas del mundo como si éstas fueran nuestro fin último. Si estás en esta actividad y tu corazón no está anclado en el fundamento de amar a Dios, estás en peligro mortal. Jesús dice, necio, hoy vienen a buscar tu alma y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Puedes tener todo lo de este mundo y perder tu alma. Puedes hacer provisión para esta vida, pero desperdiciar lo más importante, porque hay una vida eterna que nos espera. Colosenses capítulo 2, versículo 20 nos dice, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivierais en el mundo sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Es decir, no te enredes en las cosas del mundo. A veces son cosas religiosas, externas, que el mundo ha creado para hacerte seducirte y ¿cómo se llama eso? Cuando tomas una pastilla para minimizar tus sentidos. A veces el mundo te ofrece una religión liviana, una religión que te acomoda. Y muchas veces te tomas esta pastilla y se adormecen tus sentidos espirituales. Ya no estás creciendo, pero te sientes bien. La vida cristiana no se trata de eso, hermano. No se trata de sentirse bien. Se trata de amar a Dios y perseverar en obedecerle. Si habéis resucitado con Cristo, dice Colosenses 3:1. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Persevera. Hermano mío, si este es un tiempo extraordinario en el cual nosotros estamos viviendo, es un tiempo de prueba, como los israelitas viviendo en el desierto, nuestros corazones están siendo probados, nuestra fidelidad en Dios está siendo probada, nuestro amor para el Señor está siendo probado. Si somos probados por esta pandemia, ¿qué evidencias hay en nuestro corazón de que amamos más a Dios que a este mundo? ¿A quién estás amando más? ¿De quién estás aferrándote? ¿Cuál es tu deseo mayor? ¿Quién o qué domina tu corazón? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Su voluntad es que tú y yo disfrutemos de Él para siempre, que nuestro deseo sea seguir al Señor. Dios produce por su Espíritu Santo el querer y el hacer, el deseo y la obra, el deseo y la obediencia, el deseo y la perseverancia que produce el Espíritu Santo. Es bueno, es provechoso, es el que debemos buscar, hermano, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Hermano, eso es un tiempo, aprovecha este tiempo de pandemia, aprovecha este tiempo de incertidumbre para esforzarte en crecer en la gracia de Dios. Si eres un recién nacido, si eres un hijo de Dios que está luchando por avanzar, si eres un hijo de Dios maduro, crece en el Señor, sé obediente a Cristo. Hermano, no seamos niños fluctuantes, seamos jóvenes vencedores, padres responsables, que vencemos al mundo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien daremos cuenta un día de cómo hemos administrado esta gracia que se nos ha dado. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por habernos salvado, por habernos hecho hijos de Dios, por habernos adoptado en la familia de la fe, también por los medios de gracia, tu palabra, el Espíritu Santo, la oración, la comunión con los santos. Señor, te damos gracias por todo eso, pero también te pedimos, Señor, como Jesús nos enseñó, como nuestro Salvador nos enseñó a orar, líbranos del maligno. No permitas que entremos en la tentación de amar al mundo. Dios, ayúdanos. Si hay alguno de tus hijos que está en esta perversa idea maligna del mundo,
de que puedes ser un cristiano y a la vez vivir en el mundo o amar al mundo, Señor, permite que ese hijo tuyo sea tocado por tu Espíritu Santo hoy y en arrepentimiento y fe se vuelva a ti y renueve su fidelidad, renueve su primer amor. Hoy, Señor, es el tiempo donde tú nos permites, Señor, preocuparnos de nuestra relación contigo y de la preocupación de una relación sana con nuestros hermanos. Ayúdanos a crecer, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Aprovechemos este tiempo y preparémonos porque este es un mes especial también para nosotros. Recordamos, celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En sus hogares recordemos la preciosa historia de la venida de nuestro Salvador y del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo allá en Belén, para nuestro beneficio y para nuestro gozo. El Señor les bendiga.